Muy bien. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba ¿qué? Hablasen. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta hora, Señor Dios mío. Tus tiempos son preciosos, Padre, y son exactos y son hermosos. Padre, que tu palabra en esta noche no vuelva vacía. Haga todo lo que tú quieres, Señor, en cada joven, en cada adolescente, en cada líder, en cada pastor de jóvenes, Señor Dios mío. Tu palabra nos desafíe, Señor Dios mío, y nos lleve, Señor, también a direccionar nuestros pasos y nuestras vidas, Señor, a ti. Bendice, Señor, esta juventud, Padre, y que este tiempo sea un tiempo, Señor, que tú levantes, Señor, señoritas, jóvenes, adolescentes, consagrados, santos, dirigidos por tu Espíritu, Señor, conocedores de tu palabra, oh Dios Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Todos decimos amén. Pueden sentarse. Aleluya. Se escucha hacia atrás, ¿no? Sí, listo. Muy bien. No sé cuántos han leído de ustedes el libro de Hechos. No sé cuántos lo han leído, lo han terminado. Si no, vamos a escuchar parte de todo el libro. Sí, vamos a hablar hoy acerca de el joven lleno del Espíritu Santo. El libro de Hechos, si ustedes lo han leído o lo van a leer, les invito a que lo hagan. El libro de Hechos nos muestra el accionar de Cristo en la iglesia. El libro de Hechos nos muestra el accionar de Cristo a través de cada creyente. Es decir, Cristo sí sigue haciendo su obrar a través de su pueblo, a través de los discípulos. Y el libro de Hechos nos muestra ese mover de Cristo a través de la iglesia mediante la obra del Espíritu Santo. El mensaje que encontramos aquí en el libro de Hechos es un mensaje de Cristo, es un mensaje del Redentor, es un mensaje del Libertador, y por eso que encontramos en parte del libro de Hechos que dice que en ningún otro hay salvación. ¿Y por qué? Porque es Cristo el camino, la verdad y la vida. Y es el camino, la verdad y la vida para cada adolescente, para cada joven, sí, que no conoce de Dios. Y a los que conocemos de Él, Dios nos invita a que guardemos sus mandamientos, nos llenemos de su Espíritu y también nos llenemos de su palabra. El libro de Hechos nos registra esa actividad de Cristo en la iglesia, y es una iglesia sin límites porque sale de las fronteras de Jerusalén, de Judá y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, que Cristo hace que tu vida y mi vida revolucione, ¿sí? Para que ustedes, como yo y todos, podamos extender el reino de los cielos a toda criatura, a cualquier lugar donde Dios nos envíe. Amén. Así que yo quiero compartir en esta noche un joven o un adolescente lleno del Espíritu Santo. Amén. Este pasaje que acabamos de leer me va a servir solamente de base para la predicación de esta noche. Primero, un joven lleno del Espíritu Santo está dispuesto a recibir el poder de Dios. Y el poder de Dios, según Hechos, tiene que ver con ser testigos. No solamente, obviamente que hay una manifestación inicial del Espíritu, que es hablar lenguas, pero la Biblia nos dice en Hechos 1:8, ese poder que va a recibir o que recibieron los apóstoles es un poder que les lleva a ser testigos, a ser mártires, ¿sí?, del Cristo resucitado. Es decir, que si usted como joven y señorita está lleno del Espíritu Santo, debe ser un testigo del poder transformador de Dios. El apóstol Pablo va a decir que el evangelio, ¿qué cosa es? Es poder, es potencia de Dios, y no se avergüenza, lo publica, ¿sí?, lo comparte, porque es buenas nuevas para todo aquel que cree. Cada creyente, cada joven que ha recibido de Dios, que ha recibido del Espíritu Santo, es un testigo del poder ¿de quién? De Dios. Amén. Wow. Estamos entre jóvenes, ¿verdad? Bueno, yo no tanto, pero la mayoría sí.
Ustedes como jóvenes, si están llenos del Espíritu Santo, tenemos que recibir ese poder para hacer ¿qué cosa? Testigos del poder de Dios. ¿Y por qué tenemos que ser testigos? Porque ustedes como yo vivimos en una comunidad, en un asentamiento humano, en una urbanización donde el pecado, el pecado como la maldad está llevando a muchos adolescentes y a muchos jóvenes, a la perdición. Y ustedes y toda la juventud de San Juan de Lurigancho, de nuestra región, está llamada a ser o a recibir poder para ser testigos. Dice Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Ustedes no son aquellos que solamente hacemos una vida dentro del templo, sino también que hacemos una proclamación del Cristo que transformó nuestras vidas fuera del templo, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en los parques, porque ahí se encuentran los jóvenes que están sin Cristo. A su nombre. Y ese poder, ese joven que está lleno del Espíritu Santo, que recibe el poder de Dios, no solamente tiene que ser testigo de ese poder, sino también tiene que glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Y no solamente es exaltar en el sentido de que yo tengo que alabarle con mi boca, con mi lengua, sino el exaltar y glorificar a Dios tiene que ver con mi vida de santidad en cualquier lugar que yo me encuentre. Si el Espíritu de Dios es quien me llena, quien me santifica, quien me justifica por la obra de Cristo Jesús, todos los que estamos aquí tenemos que glorificar y exaltar al Señor. Mire lo que nosotros podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos también, y comenzó a hablar acerca de ¿quién? De Cristo. No podemos callar, hoy más que nunca no podemos callar. Muchos jóvenes y señoritas y adolescentes 15 años, 16 años, están siendo quizá ultrajadas en la prostitución, en el alcohol, en la droga. Y usted y yo estamos llamados a predicar a ese Cristo que sigue transformando vidas, que cambia, que restaura el corazón del joven, de la señorita o del adolescente. Es un desafío para la juventud hoy. Vivimos en un mundo muy convulsionado. Vivimos en un mundo que le ha apostado a la muerte, es decir, al aborto. Vivimos en un mundo donde ha desdibujado la identidad del ser humano y nosotros como jóvenes de Cristo, llenos del Espíritu Santo, sabemos que en Cristo está nuestra identidad y tenemos que ser los proclamadores de esta nueva generación, que Cristo es vigente y es la solución para este mundo caído. Amén. Es un desafío para usted y para mí, entonces recibir ese poder de Dios para glorificar y exaltar el nombre del Señor, pero también para llevar frutos espirituales. La Biblia dice que cada joven o cada creyente debe llevar fruto espiritual. La Biblia nos presenta en el capítulo 6 de Hechos, en el versículo 3 y 5, dice la Escritura que busquen hombres, dice hombres, buscad pues hermanos entre vosotros, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y dice la Escritura ahí que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Necesitamos jóvenes también llenos del fruto del Espíritu. Necesitamos jóvenes que no solamente canten o salten, que es bueno, es la alegría de la juventud saltar, cantar, gozarse, pero necesitamos jóvenes que también sean desafiados a proclamar, a predicar y que su vida sea una vida de testimonio, que sea totalmente diferente y contrario al mundo en que vive. La Biblia dice que usted y yo hemos sido llamados a santificación, que el Señor nos ha rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Y usted es un testigo del poder y del cambio del Señor que ha hecho en su vida. Y el fruto del Espíritu se tiene que manifestar en su vida y en cada momento y en cada acción que usted realice. Amén. Tenemos un desafío, hermanos, jóvenes. Si usted ha visto a su alrededor, la sociedad está que se pierde y necesitamos un poder, ¿sí? Un poder no natural. Necesitamos un poder divino que venga de Dios y que nos impulse a ser esos discípulos, esos testigos, esos mártires para seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Que no solamente podamos llenar un templo como este que rebalsa, ya no hay sitio,
sino que también tomemos vidas para traerlos a nuestras propias iglesias locales. Amén. Para que tus cultos de jóvenes, para que los jóvenes en tu iglesia también sean impulsados a predicar la palabra sin temor, sin miedo, sin cobardía, porque tú y yo estamos llenos, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra, y también el Espíritu nos utiliza para seguir predicando la palabra del Señor. Amén. En segundo lugar, el joven lleno del Espíritu Santo debe estar lleno de amor y de misericordia. Amén. Nadie que dice que está lleno del Espíritu Santo actúa de manera indiferente, sino está lleno de amor y de misericordia. ¿Cuántos de ustedes tienen misericordia y amor por los jóvenes que están sin Cristo, que no conocen de Dios? Me muero, 1, 2, todos, ¿verdad? Miren, que la Biblia nos insta de que todo aquel que está lleno del Espíritu debe estar lleno del amor y de la misericordia de Dios para poder vivir en unidad. Y qué bueno, si yo estoy después de mucho tiempo participando en un culto unido de jóvenes. Después de mucho tiempo. Y es agradable porque también nos conocemos, nos impulsamos y estamos de una iglesia local y nos reunimos. Y es decir, no solamente son los jóvenes de tu iglesia o de mi iglesia, sino un grupo de jóvenes a nivel regional que están motivados por la palabra y por el Espíritu a seguir en el amor de Dios y en la misericordia de Cristo para vivir en armonía y en unidad. Hechos 1:14 dice la palabra: todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué importante que el amor y la misericordia nos lleve a estar, ¿qué cosa? Unidos. Amén. Miren que aquí nos hemos congregado no sé cuántas iglesias, más de 5, y todos somos hermanos, ¿verdad? Todos somos hermanos. Y quizás te sorprende cuánta juventud cristiana acá hay en San Juan del Urigancho. ¿Qué no podríamos hacer? ¿Verdad? ¿Qué no podríamos hacer? Si hoy te conectas con una iglesia, con 2 iglesias y quizá agendas, podemos hacer evangelismo de aquí a un domingo más, nos unimos los 3, primero en tu iglesia, después en mi iglesia. Qué bonito sería, ¿verdad? Para que nadie jale agua para su molino y decir mi iglesia es la mejor que la tuya. Puede ser, pero aún así, si es mejor, lo mejor que tienes me edifica a mí que no tengo mucho. Pero Dios nos ha llamado a amarnos y en esa misericordia a trabajar en unidad. Dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez ¿de qué? De corazón. Dile al que está ahí a tu lado, no sé si lo conoces, un gusto conocerte. Podemos trabajar juntos en la obra del Señor. Qué bueno encontrarnos hoy y que el Señor nos convocó para unirnos y trabajar juntos. No eres una isla, hermano. No eres una isla, joven. Tu iglesia es una red de hermanos, ¿sí? En la fe. Somos las asambleas de Dios y nos unimos para poder trabajar juntos. Eso es lo que nos impulsa. Si estamos llenos del Espíritu Santo, tú no eres egoísta, sino que actúas en el amor de Dios, en la misericordia de Cristo, para que nos podamos unir y rescatar tanta juventud para Cristo. ¿A su nombre? Y también, hermanos, este poder que nos llena del amor y de la misericordia nos ayuda en momentos de necesidad. ¿Pasamos necesidad? Sí. ¿El mundo está en peligro? Sí. ¿La juventud y la adolescencia está en peligro? Sí. Ahora, ¿por qué está en peligro la juventud? Porque el mundo, el sistema, le está diciendo a la juventud, al adolescente o al joven que la identidad varonil no existe o la identidad de la mujer no existe. Es un género neutro donde tú no eres hombre o mujer y está en peligro la imagen y semejanza de Dios. Pero hay una iglesia, como dice Pablo, que es columna y baluarte de la verdad. Que aunque el sistema de este mundo quiera cambiar la verdad absoluta, usted y yo nos paramos firmes en la verdad, llenos del Espíritu Santo, y la tendremos que defender con nuestras vidas, porque el seguir a Cristo es también martirio. ¿A su nombre? Entonces,
Dios nos ayuda si estamos llenos del Espíritu Santo en ese amor y misericordia de Dios, ¿sí? En momentos difíciles, en momentos de dificultad. Hechos capítulo 11, el versículo 27 y 30 nos dice lo siguiente: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sabe qué? La necesidad quizá que tienes como iglesia, los pocos adolescentes o los pocos jóvenes pueden ser cubiertos por la ayuda que tú le puedes alcanzar a la otra iglesia, que quizá necesita tu ayuda o quizá necesita un apoyo. Dios nos ha llamado en ese poder espiritual de poder también ayudarnos en momentos de dificultad. Quizá orar por los jóvenes de las otras iglesias. Quizá hoy te lleves una agenda de algunas iglesias A, B, C y comiences a orar en tu iglesia por la iglesia A, por la iglesia C, por la iglesia D. Y eso sería algo grande. ¿Por qué? Porque tú desde el lugar donde estás orando por esas iglesias y estas iglesias también están orando por ti. La necesidad es grande y apremiante. Y si nosotros no nos preparamos como jóvenes, miren, la juventud de muchos está yendo. Algunos ya no tienen 30, tienen 31, tienen 32, tienen 35. Se aferran a la juventud, lamentablemente ya no eres joven a los 35 años. Eres adulto. Esa es tu realidad. Y tenemos que rescatar jóvenes para Cristo, estimados hermanos. Y por eso que la palabra de Dios nos insta que el joven lleno del Espíritu Santo debe vivir en ese amor y en esa misericordia, ¿sí? Para ver también nuestra realidad y ayudarnos también. ¿Cuánto nos necesitamos ayudarnos los unos a los otros? ¿Cuántos tienen ministerios de jóvenes y adolescentes fuertes? ¡Ay, qué chévere! Ojalá que tú le ayudes al que no tiene quizá mucho. Y te vincules y le digas, yo te puedo ayudar. ¿Cuánto es? No es nada. Quiero ir a tu iglesia, quiero ayudarte ahí. Qué interesante es que ustedes nos movamos en ese poder espiritual de Dios. Y que todos podamos crecer y podamos avanzar. Tercero, un joven lleno del Espíritu Santo vive constante en la oración. ¿Cuántos oramos? Ahora ustedes sí. Pero de verdad, oran para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. La Biblia dice que el joven que está lleno del Espíritu Santo tiene que ser un joven que insista y ore. El apóstol Pedro dijo, nosotros perseveraremos en la oración y en la palabra. No podemos hacer un cambio si no conocemos la palabra de Dios, si no guardamos los mandamientos de Dios, si no oramos. No es por tu fuerza, no es por tu habilidad, no es por tu conocimiento, no es porque gran profesional que eres. Dice la Escritura que no es con fuerza, no es con ejército, es con el poder de Dios. ¿A su nombre? No es que Dios no está menospreciando nuestra habilidad. Sí, quizá lo usa, pero debes recordar que no es tus habilidades primero. Es un asunto de que tú vayas a la palabra y de que tú ores para que Dios también te pueda utilizar. Cuando tú oras y estás lleno del Espíritu Santo, puedes afrontar tiempos peligrosos. La Biblia nos dice que la iglesia o los primeros discípulos de la iglesia ahí en Jerusalén comenzaron a tener tiempos peligrosos, tiempos difíciles. El capítulo 4 de Hechos, versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. La gente era perseguida. Pero ellos dijeron, Señor, danos fortaleza, danos poder. Y comenzaron a predicar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En nuestro distrito, sí, nuestro distrito está calificado como un distrito que tiene bastante violencia. Hay sicariato, hay pandillas, está así catalogado. Y Dios nos invita a orar
para que desde esa oración el Espíritu Santo también nos llene de poder, de vitalidad, de osadía para predicar el Evangelio del Señor. Amén. Miren, dice la Escritura, no me avergüenzo del Evangelio. Necesitamos jóvenes de oración. Jóvenes que en realidad le digamos al Señor qué quieres que haga. Oremos con tal vehemencia, con tal fortaleza, como en el caso de Hechos capítulo 12, cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿sí? Llevaron a Pedro a la cárcel y estaba custodiado, pero la iglesia hacía oración, dice ahí, por Pedro. Y Dios mandó su ángel, comenzó a hacer milagros sorprendentes. Las cadenas se lo cayeron, despertó a Pedro, le sacó de la cárcel y la iglesia estaba ¿en qué? En oración. Tenemos que ser jóvenes que oremos. La oración del justo, escucha bien, la oración del justo puede mucho. Y el justo es amante de la verdad. El justo es el que ama a Cristo y guarda sus mandamientos. El justo es el que se guarda de pecar y vive en santidad. El justo es que guarda su boca y su lengua del mal para no pecar contra Dios. El justo es el que practica la misericordia, el amor de Dios. Por eso es que la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. No del que se llama justo, sino la oración del justo puede mucho. Qué importante entender que esa oración del justo, porque el justo es una persona justificada, lavada por la sangre de Cristo, su oración entonces es eficaz. Y necesitamos jóvenes que oren y que le digan, Señor, necesitamos que nuestro distrito, nuestra iglesia, el lugar de alrededor donde estamos como iglesia local comience a temblar y que nos digan y que nos tilden por ahí alguien, ahí vienen los que trastornan al mundo entero. A su nombre. Sería nuestra nueva, para este siglo XXI sería nuestro sobrenombre. Qué lindo sería, ¿no? Ahí viene lo que trastornan al mundo, porque el lugar donde tú vas, entonces la gente cambia, no solamente por tu testimonio, sino también porque le predicas el Evangelio del Señor. Amén. Un joven lleno del Espíritu Santo es constante en la oración para afrontar tiempos peligrosos, pero también, sí, para ser misioneros. ¿Cuántos quisieran ser misioneros? Predicar la palabra. Las etnias del Perú necesitan jóvenes y adolescentes. Ojalá que en algún momento le dediques por lo menos un año entero, ¿sí?, de tu soltería, de tu juventud al servicio de Dios. Y puedas ir a las etnias del Perú, ¿sí?, a hacer por lo menos un año de labor misionera de servicio. Dios necesita jóvenes, ¿sí?, que oren y que le digan, Señor, envíame. Con mi esposa fuimos a un lugar por allá, por el río Tambo, por la ribera, donde hay un montón de comunidades nativas que esperan que haya discípulos que prediquen la palabra del Señor. Hechos 13, del 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Saben qué? Las universidades, hoy por hoy, las universidades son campos blancos. Muchos de los muchachos que van de nuestras iglesias a veces terminan ateos. Y necesitamos en las universidades gente de oración, gente que entienda la identidad de Cristo en su vida, así como Daniel, Mesrat y sus amigos, ¿verdad?, que fueron a Babilonia, ¿sí?, y aunque el sistema les quiso cambiar porque les educaron en la más alta, en el más alto conocimiento académico de ese entonces, pero no pudieron cambiar su identidad. Quisieron quizá vulnerar su vida a través de la moda y la comida, pero ellos se mantuvieron fieles al Señor. Y tanto es así que ellos estuvieron dispuestos y le dijeron al rey, no importa si nos matas o nos quemas, ¿verdad?, no negaremos a nuestro Dios. Las universidades necesitan gente, jóvenes,
que allí también ustedes estén en oración y persistan en ser luz y sal en muchas universidades que se han convertido en campo blanco, donde se necesita misioneros que Dios envía ahí. La pregunta es, ¿por qué estás en la universidad? ¿Para que termines una carrera y de pronto tengas tu título, tu bachillerato y ganes dinero y trabajes por ello? ¿Para qué Dios te envió a la universidad? Porque si tú piensas que solamente ingresaste y tienes que alegrarte por tu ingreso, no. Dios te envió a la universidad, no solamente para que estudies, sino para que influencies ahí con el poder de su palabra y con el poder del Espíritu Santo. ¿A su nombre? Aleluya. El joven lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, también toma buenas decisiones. Ningún joven que está lleno del Espíritu Santo puede tomar malas decisiones, porque el Espíritu Santo nos habla de Cristo. El Espíritu Santo nos enseña de la palabra del Señor. El Espíritu Santo es nuestro maestro, dice la Escritura. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ningún joven que está lleno del Espíritu Santo puede tomar malas decisiones. Al contrario, el Espíritu, que es el maestro, nos va a guiar a que nuestras decisiones sí estén centradas y dirigidas, sí, a través de Cristo y su palabra. Amén. Hechos 15, 28 al 29, dice la palabra allí. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes como jóvenes necesitan orientación, necesitan consejo? Amén. Si tú lees, yo tengo una Biblia que cuando tenía 15 años, 16 años, es una Biblia, mi reliquia, es una Biblia que por leer tanto está rayada, ¿sí? Porque me leí la Biblia, ¿sí?, para entender lo que Dios quería. Me leí Proverbios muchas veces porque ahí encontré consejo del Señor, porque la Biblia es un consejo de Dios verdadero, absoluto, inerrante. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra y el consejo de Dios permanecerá. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra para orientarte, para aconsejarte, para que no caigas en error y no tomes malas decisiones. Por eso les dije al inicio que Dios también me dio consejo para tomar una buena decisión para casarme. Por eso mi esposa es Miss Perú, Miss Mundo y Miss Universo para mí. Si no es para usted, pero para mí sí lo es. Porque en el buen consejo del Señor también hace que tú y yo podamos encontrar el hombre y la mujer que Dios quiere para tu vida. Amén. Las buenas decisiones se consiguen no porque vas a alguien para que te diga, sino cuando tú te acercas a Dios, a su palabra, y el Espíritu como gran maestro, entonces nos dirige a tomar buenas decisiones. Amén. Yo no sé si entre la juventud hoy, porque a veces nos sucede esto, ¿verdad? Nos sucede esto porque a veces estamos como Sansón, ¿verdad? Estamos como Sansón. No sé cuántos conocen a Sansón. Amén. Un tipo fortachudo, ¿verdad? Musculoso, ojos verdes, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé, pero lo cierto que la Biblia nos habla de un hombre o de un joven. Miren el caso de Sansón. El caso de Sansón es bastante particular. Es un muchacho que el Señor llama, ¿sí?, a consagrarse desde antes de su concepción. Desde antes de su concepción, Dios lo consagra, le dice, le da ciertos requisitos a su padre y a su madre de cómo debe ser este muchacho y cómo deben cuidarse. Él es un nazareo consagrado desde antes de que nazca y de ser engendrado para servir al Señor. Apartado del mundo, cuando él nace y crece y después dice la Escritura que sus ojos ven a una mujer que no es del pueblo de Dios. El mezclarse con el sistema del mundo
trae fracaso, trae dolor y puede traer muerte también. Y por eso que la Biblia nos dice, si los jóvenes son llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo les guiará para que tomen buenas decisiones. Por último, mis queridos jóvenes, no tengo reloj, pero entiendo que ya debo terminar. Amén. Por último, un joven lleno del Espíritu Santo ve como su mejor estrategia, ¿sí? Como su mejor estrategia, la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que lees? ¿De qué te alimenta tu vida? El joven lleno del Espíritu Santo ve como mejor estrategia la palabra del Señor para poder predicar con poder. Pregunta para toda la juventud, ¿cuántos leyeron ya la Biblia hasta ahora? Gracias, hermano, gloria a Dios. Los que no, comiencen a hacerlo. Porque ¿cómo predicas de alguien que no conoces? ¿Cómo enseñas a tus amigos de alguien que no conoces? Miren lo que hace Jesús cuando los dos discípulos van camino a Emaús, tristes, porque piensan que Jesús no resucitó. Y se acerca Jesús por el camino y Jesús se acerca a ellos y le dice, ¿qué tienen? ¿Qué pasa? ¿Por qué están tristes? Y bueno, la historia dice ahí que comienzan a platicar. Y Jesús, dice la Escritura, que comienza partiendo desde la ley, partiendo desde las Escrituras. El corazón de la gente va a cambiar cuando tú le presentas a Cristo desde la palabra. Y por eso que el joven lleno del Espíritu Santo debe tener presente que la mejor estrategia es la palabra del Señor. Dice el versículo 8, el capítulo 8, perdón, de Hechos 8, 4 al 8, dice, lo voy a leer así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos jóvenes queridos, necesitamos una generación hoy que no sea como la generación que después de Josué y los ancianos se levantó. Dice la Escritura en Jueces que se levantó una generación que no conocía de Dios ni sus obras tampoco. Y necesitamos una generación en este tiempo que conozca de la palabra del Señor, conozca sus mandamientos y lo predique también, que lo pueda compartir y lo pueda enseñar. Aquellos que necesitan de un cambio, aquellos que necesitan también que Dios toque su corazón. Dios está llamando jóvenes para que se llenen de su espíritu, de su palabra, para que puedan compartir las buenas nuevas. El Señor le dice al apóstol Pablo en el capítulo 18 de Hechos, le dice, el versículo 9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántos jóvenes hay en tu localidad? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos adolescentes hay en tu comunidad? ¿Cuántas señoritas hay en tu comunidad? Bastante. Te necesitan a ti en la calle, te necesitan a ti en el parque, te necesitan a ti en los mercados, te necesitan a ti en el pasaje para que tú les prediques la palabra del Señor. La mejor estrategia para crecer es la palabra del Señor. Si tú y yo vivimos llenos del Espíritu Santo, la mejor estrategia de crecer, que los jóvenes de tu iglesia crezcan, de ser 30, lleguen a 60 y así, es la palabra del Señor. Más allá de tener un tiempo de ocio, que no está mal, más allá de tener un tiempo de recreación, que no está mal, es la palabra
querido joven, querido adolescente, que va a traer crecimiento, entendimiento al ministerio, a los jóvenes, a los adolescentes de tu iglesia. Y entonces también se verá la mano maravillosa de Dios. Que Dios nos ayude y que tú tomes conciencia de que Dios también necesita tu vida en esta nueva generación. Una generación llena de apostasía, de maldad, de pecado. Sin embargo, Dios sigue diciendo que tiene una iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero también dice el apóstol Juan a los jóvenes: os felicito, dice, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Que Dios, hermanos jóvenes, nos ayude. Pónganse de pie.